Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el pastor Pablo Partida Gómez. Un placer poder saludarlos a través de este medio. Nos da mucho gusto que nos vuelvas a sintonizar. Y gracias por estar en este programa, tu programa Sendas de Luz, un espacio para la reflexión. Y qué mejor momento para hacerlo que precisamente donde estés, ya sea que te encuentres en casa, en la oficina o estás rumbo al trabajo y nos escuchas desde tu automóvil. Un saludo y gracias por sintonizarnos. Sendas de Luz es un espacio para la reflexión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la lucha que todo ser humano enfrenta en esta vida y la solución y la victoria final que todo ser humano puede obtener gracias a Dios. Así que quédate con nosotros y a partir de este momento yo quiero invitarte, donde quiera que estés, a que hagamos una oración para invocar la presencia de Dios. Querido Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros y concedernos un día más de vida. Bendice a cada uno de nuestros oyentes en este momento, donde quiera se encuentren, ya sea que estén enfrentando algún problema, alguna dificultad económica, alguna situación difícil en el ámbito familiar, o si están enfermos, Señor. Sé con ellos, consuélalos en este momento. Permite que tu palabra pueda llegar a sus corazones y les dé aliento, fortaleza espiritual y sobre todo confianza en el futuro. Que la presencia de Dios, de su Espíritu, pueda ser con cada uno de nuestros oyentes y que Jesucristo pueda ser exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimados oyentes. Recuerden, la oración es la llave que abre el corazón de Dios y podemos platicar con Él como amigos. Así que si tienes algún problema en este momento, alguna dificultad, habla con Dios, cuéntale tus problemas, dile lo que estás pasando, todo lo que tengas en tu corazón, comunícaselo. Él siempre te va a escuchar. Y no solo eso, Él te va a hablar. Y lo hace a través de su palabra. Y lo hace a través de los sucesos diarios de la vida. Pero sobre todo, Él se manifiesta de maneras increíbles, dando respuesta a tus oraciones. Cuando menos lo esperas, Él ya se hizo cargo de tu problema y ya lo resolvió. Solo tienes que confiar en Él. Y aprovecho esta pausa para decirte, ora a Dios. Qué mayor privilegio que orar. Y tenemos esa gran bendición gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él abrió las puertas del cielo para tener acceso a Dios nuevamente y poder comunicarnos con Él. Sí, si tan solo vamos a nuestra recámara, doblamos nuestras rodillas, o si no puedes por algún motivo de enfermedad, ahí donde estés, cierra tus ojos y platica con Dios. Hoy vamos a hablar, como te mencioné, de un tema interesante que tiene que ver con el gran conflicto, la lucha interior de todos nosotros. La lucha más grande que tendrás que lidiar no es contra tus miedos o complejos, sino contra aquellas fuerzas que solo promueven el mal y destruyen la integridad. El brillante pensador C.S. Lewis declaraba y decía una gran verdad. Él comenta: hay dos errores equivalentes y opuestos en los que nuestra raza puede caer en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro consiste en creer y sentir un interés enfermizo y excesivo hacia esos personajes. Ellos mismos, dice Lewis, se alegran de ambos errores y saludan a un materialista o a un hechicero con el mismo deleite. Así es, estimados amigos, realmente hay gente que no cree en los demonios y hay gente que cree demasiado en ellos. Y es por eso que vemos polos opuestos. Vemos personas escépticas que no creen en un mundo sobrenatural
Y también vemos gente que está muy interesada a tal grado que tiene templos, reuniones misteriosas, místicas, muy sofisticadas para invocar esas presencias. Incluso hay películas, hay series que promueven este tipo de creencias y prácticas, lo cual es un reflejo de nuestra sociedad hoy en día. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos revela que hay y existen seres celestiales que son buenos, pero también seres celestiales que son fuerzas malignas. Y en ese sentido nos habla de la existencia de Satanás y sus demonios y nos pone al tanto de todas sus motivaciones. Por ejemplo, si tú buscas en tu Biblia Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, vas a leer una perfecta descripción de la existencia de este ser. Isaías 14, versículo 12 al 15. Leo y dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Sí, este ser llamado Lucifer o Lucero pretendía ser como Dios. Su anhelo era ser semejante al Altísimo. Ahora, no hay nada de malo en ser semejante al Altísimo. No lo hay. Pero el problema de Lucifer, este ser creado, es que deseaba no parecerse a él en carácter, sino en poder, influencia y dominio sobre este mundo y sobre los mundos creados. Así que este ser se rebeló. Algunas personas me dicen: pastor, pero si Dios hizo a Satanás, ¿qué culpa tenemos nosotros? No, Dios no hizo a Satanás. Dios hizo a un ángel perfecto. Tenía una función de querubín, es decir, tenía un alto rango en la jerarquía de los ángeles, pues era prácticamente el que estaba al lado de Dios. Pero este ser eligió el camino del mal porque su belleza le hizo creer que era superior a otros, incluyendo ser semejante a Dios. Este es el problema. Ahora, si tú tienes un hijo o una hija, tú me vas a entender mejor. Como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos y muchos hacemos todo el esfuerzo porque nuestros hijos sigan el buen camino. Lamentablemente a veces los hijos, por libertad, porque tienen que tener libertad, eligen mal y deciden no solamente vivir una vida distinta a la nuestra, sino incluso en abierta rebeldía o inclusive, en algunos casos, hasta usurpar la función de su padre o incluso matarlo. Bueno, son casos extremos, pero los hemos visto, has oído hablar de ellos. Bien, Satanás, como un ser creado, deseaba ser igual a Dios y hasta la fecha, él no solo es real, sino que usa sus artimañas, sus armas secretas para engañar a la gente. En 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 11, leemos lo que dice el apóstol Pablo. Dice: para que Satanás no saque ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien, fíjense, Pablo, el apóstol, reconoce su existencia y dice que él no ignora sus maquinaciones. Es decir, él estudia la mente humana y trata de cegar el entendimiento de los hombres para no acercarse a Dios, para provocar problemas familiares, personales e individuales, llenarnos con sus voces de ideas falsas, erróneas acerca de la vida, y entonces lograr que la gente se suicide, se quite la vida o viva una vida miserable sin la luz que solo Dios puede dar. Ahora, esto que te digo lo revela la Biblia. La Biblia revela su existencia, habla de los demonios, nos habla de que no está solo, que tiene compañía y que desea destruir al ser humano, pero no fomenta
en los creyentes una curiosidad malsana hacia ellos, ni mucho menos un temor compulsivo a su destructiva actividad. Aunque es un enemigo poderoso, también es un enemigo derrotado. En Romanos capítulo 16, si gustas abrir tu Biblia o escucharla, Romanos 16, versículo 20, escuchamos estas palabras que son una gran verdad. Dice: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Qué hermoso. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Esto quiere decir que estamos enfrentando a un enemigo derrotado, un enemigo que fue vencido cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Ahí finalmente logró la victoria y logró la oportunidad de salvar a la humanidad siempre y cuando la humanidad esté dispuesta a creer y a obedecer y seguir la voluntad de Dios. Pero la solución se da. Se abrió una puerta de esperanza para el ser humano que estaba arruinado por Satanás debido al pecado que había cometido. Así que, en ese sentido, debemos estar tranquilos, pero al mismo tiempo debemos tener una actitud vigilante sin dedicarle demasiada atención, porque no es el plan de Dios que nos obsesionemos con Satanás. La Biblia declara en Efesios capítulo 4, versículo 27, y él dice: no deis lugar al diablo. Es decir, no se entretengan tanto con él. Es significativo que cuando Jesucristo confrontaba a los poderes demoníacos, nunca entraba en diálogo con los demonios, solo los reprendía. Y en una sola oportunidad preguntó el nombre de ellos. Y si lo hizo fue porque deseaba que sus discípulos entendieran la clase y la naturaleza de enemigos con quienes tendrían que lidiar durante todo su ministerio. Así que la naturaleza de los demonios, al igual que la de su líder, es desde el principio mentir. Jesús en cierta ocasión declaró en San Juan capítulo 8, versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahora noten lo que dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Por eso, cultivar la curiosidad por saber más del diablo y los demonios realmente es un camino equivocado y no es recomendable acercarse a ningún tipo de persona que practica brujería, hechicería. No se acerque a ellos, ni siquiera participe de alguna ceremonia, especialmente de esas personas que dicen hablar con los muertos, que a veces dicen ser nuestros seres queridos, pero en realidad son demonios, son seres espirituales que engañan a los seres humanos y los seducen, enredándolos con lo que más quieren o lo que más aprecian, porque a pesar de que ellos están ya derrotados, tienen un margen de maniobra y pueden de pronto hacer ilusiones y hacerle creer a la gente que esas ilusiones son verdaderas. Así que es importante que seamos cautos cuando hablamos de este tema. Lo único cierto es que Jesús venció y derrotó a Satanás, que sus demonios no tienen ya más poder, que Jesús no nos anima a conversar con ellos ni compartir sus ideas o sus intereses oscuros. Jesús nos llama a estudiar su palabra, discernir en ella la verdad y poder distinguir entre verdad y error y también distinguir las mentiras del enemigo. Con la palabra de Dios, tú no solo conoces a Jesús, sino puedes detectar los engaños de Satanás. Estás escuchando Sendas de Luz, un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Nuevamente, gracias por sintonizarnos a su programa Sendas de Luz. Les saluda el pastor Pablo Partida y estamos en un interesante tema, charlando con la Biblia con respecto a esa gran lucha que el ser humano tiene
y la gran victoria que puede alcanzar gracias a Cristo Jesús. Y abordamos un poco el tema de la lucha que enfrenta el hombre con seres espirituales que en la Biblia también se les llama demonios. Sí, una situación real, pero que mucha gente no quiere creer, o por otro lado quiere creer con tanto entusiasmo que hasta adora a este tipo de seres. Pero como hemos visto hasta ahora, todo cristiano tiene una forma de librarse de estas malignas influencias, y es a través de la palabra de Dios. Así que donde estés, en tu casa, en el auto, en la escuela, con tus familiares, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Toma asiento, continúa con lo que haces, pero escúchanos y comparte este mensaje. Estamos hablando de esas fuerzas que realmente están ahí, latentes en todo ser humano. Recuerda que la lucha más grande que vas a tener que lidiar no es con tus miedos o complejos, sino contra aquellas fuerzas que solo promueven el mal y destruyen la integridad. Reconozco que la existencia del mal y el sufrimiento es algo difícil de explicar, pero no niego una realidad. Estamos inmersos en una dura batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y a ti y a mí nos toca elegir qué bando vamos a escoger. Pero de antemano te digo, podemos escoger el bando ganador, Jesucristo, porque Jesús ya derrotó las fuerzas del diablo y ha prometido volver. También derrotó a ese enemigo invencible llamado muerte y nos da la promesa de la resurrección y la vida eterna. Todo lo que tenemos hoy es pasajero, en cualquier momento se puede derrumbar. Basta que nos digan que tenemos una enfermedad terminal, basta con que ocurra una desgracia en nuestras vidas o simplemente nos llegue la vejez para darnos cuenta de que nuestro fin es simplemente eso, la muerte. Pero con Cristo las cosas cambian, porque aún la muerte, que es invencible, ha sido derrotada y tenemos la promesa de la vida eterna. No sin antes luchar y lidiar una gran batalla, esa batalla que libramos contra las fuerzas de Satanás. Así que Satanás ha estado muy activo ante la posibilidad de obtener una adoración directa y expresa por parte de los hombres. Los demonios ahora procuran una adoración indirecta y velada, como la obtenían a través de la adoración de ídolos y de los pueblos paganos. Ellos siempre desean estar en la vitrina y obtener toda la atención, no importa las formas como la obtengan. Lo que ellos desean es que nuestra mirada no se dirija nunca a Dios. Así pues, la llamada demonología no es más que una incursión en el ocultismo, el esoterismo, el espiritismo y los fenómenos paranormales que son condenados expresamente en la Biblia. Además de que exponen nuestra mente a la destructiva influencia del diablo con efectos que a veces son muy difíciles de revertir. En realidad, todo lo que el creyente necesita saber sobre el diablo está en la Biblia y siempre ubicado en el trasfondo de nuestra óptima relación con Dios en virtud de nuestra fe en Cristo Jesús y con la plena convicción de que, como dice primera de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, qué hermosa promesa, estimados amigos. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es por eso que hoy tienes que tomar una decisión. ¿A qué bando vas a pertenecer? Yo te invito a que pertenezcas al bando ganador, al bando de Dios. Así que aquí cabe la pregunta más importante. ¿Escogerás estar con el vencedor, Jesucristo, o con aquel que provocó la desgracia moral de la humanidad? Tu decisión, sin duda, define tu destino eterno. La recomendación de la Biblia es clara y directa. El apóstol Pablo recomienda en Efesios capítulo 4, versículo 10 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. El apóstol nos recomienda no ir a la batalla sin armamento. Y el armamento más importante es la palabra de Dios. Un día visité a una linda joven. Me compartió un manuscrito que había redactado. Era una novela. Sí. Recuerdo que era una novela de vampiros, zombies, de esas cosas que están muy en moda en esas famosas películas de terror. Sí, era una novela y realmente yo me pregunté, ¿por qué la escribió? Específicamente, ¿por qué escribió sobre vampiros, zombies, monstruos, demonios? ¿De dónde vino el gusto por lo oscuro y lo macabro? Mientras pensaba en ello, miré inconscientemente un pequeño librero y allí estaba una colección de libros y películas. Me llamó la atención que todas tocaban el tema de los demonios, posesiones fantasmales, vampiros y zombies. Hoy día se podría decir que esos temas son parte de nuestra cultura. Sin embargo, si lo vemos desde otra óptica, podemos decir que el espiritismo y la hechicería están de moda. Tú puedes notarlo en la cantidad de libros y películas que abordan el tema de lo sobrenatural y de la gran cantidad de gente, testigos, testimonios, de personas que dicen haber visto algo, un fantasma o la aparición de un ovni, de algo extraño en el cielo. Sí, son aspectos que últimamente llaman la atención, sobre todo de mucha gente. Para muchos sociólogos y antropólogos, esto tendría una explicación que justifique este resurgimiento por lo esotérico y oculto, pero para los creyentes en la palabra de Dios es parte del cumplimiento de los eventos proféticos que van a acontecer en los últimos días. En el libro El Gran Conflicto de los Siglos, la escritora Elena G. de White, una autora muy interesante, declara: muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una postura, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no puede negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Increíble, pero es una realidad. Los acontecimientos serán tan seductores que aún los genuinos creyentes podrían ser engañados. Y de hecho, la Biblia así lo profetiza. Leemos en Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Es por eso, querido amigo oyente, que tú no puedes dejarte guiar por los milagros. Hay personas que me dicen: pastor, en este lugar sí Dios se está manifestando, está haciendo milagros. Sí, yo también creo en los milagros, pero también debemos saber que Satanás puede imitar los milagros y puede falsificar milagros que aparentemente provienen de Dios, pero que no son de Dios. Pero los puede producir para provocar engaño. Así es como lo harán los últimos días. Por eso dice que si nosotros no somos observadores y estudiamos la palabra de Dios, podemos ser seducidos y engañados, inclusive aún los escogidos. La única manera de no caer en el engaño será por medio del estudio de la palabra de Dios. No hablo de un conocimiento superficial, sino de un estudio profundo e íntimo del mensaje que se encuentra en ese libro, el único medio no distorsionado que tenemos para conocer a Dios. Únicamente así podrás discernir la verdad del error. Mientras tanto, Satanás redoblará esfuerzos para que el espiritismo crezca en influencia y tenga mayor aceptación en todos los estratos sociales. Su engaño será tan imperceptible
que muchas iglesias cristianas lo aceptarán. Por eso es muy importante que en estos tiempos elijas correctamente lo que oyes, lo que ves, qué contenidos estás viendo, qué tipo de películas, video, musicales, que a veces tienen estos elementos místicos, oscuros o con tonos satánicos y que pueden influir en la mente para el bien o para el mal. Recordemos que si jugamos con fuego, tarde o temprano nos quemamos. ¿Por qué? Esta es una guerra y nunca hay que subestimar al enemigo. El apóstol Pedro lo sabía y por eso dijo en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y luego dice más adelante: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, la lucha es grande. Se compara a Satanás como un león rugiente que busca a sus víctimas para devorarlas. Y es interesante cuando uno estudia la vida de los leones. Uno se da cuenta que el león es un cazador especialmente nocturno. Es en la noche cuando da su golpe mortal para alimentar a su manada. Es en la oscuridad. Estimado oyente, cuando tú escuchas cierto tipo de música o ves películas de terror o consultas a brujos, magos, hechiceros o aquellos que dicen leer la mente, estás metiendo en un terreno prohibido. Estás metiendo con el enemigo. Sin duda vas a ver señales o milagros, pero no necesariamente provienen de Dios. Satanás es un gran ilusionador. Él te puede engañar, hacerte creer, pero al final sus caminos son equivocados y te llena de oscuridad. Y cuando estás en medio de esa oscuridad, Él está dispuesto a todo, a atraparte. En realidad, un león no solamente ataca en la oscuridad. Otra de sus características es que ataca al miembro de la manada más débil. Y así es. Muchas veces el objeto del enemigo son nuestros hijos o algunos de nuestros familiares que están débiles, especialmente con respecto a las cosas de Dios. Pero estamos advertidos en la Biblia y no tenemos que tener miedo. Satanás es un ser derrotado. Dice que muy pronto Dios aplastará su cabeza. Ahora nosotros tenemos a Jesús, que nos ha brindado la salvación y la oportunidad de tener la vida eterna y la esperanza de la resurrección. Nos ha brindado su Espíritu Santo para sentir arrepentimiento genuino, para vencer todo mal y para aún cambiar y transformar nuestro carácter. Porque el milagro más grande no es un milagro de curarnos una enfermedad, aunque qué bueno que lo haga, pero el milagro más grande es transformar el corazón de un pecador, cambiarlo de orientación, llevarlo a Cristo Jesús. Un cambio de vida es un verdadero milagro. Hay personas que sanan, pero siguen siendo las mismas. Tienen un genio horrible y su vida es miserable porque solamente odian y hacen mal al prójimo. Pero cuando alguien es tocado por el Espíritu de Dios, es porque la palabra tuvo un efecto, su corazón ha cambiado y un verdadero milagro ha ocurrido. Yo te invito, querido oyente, a que te acerques a Dios, te entregues a Él, busca su palabra y sobre todo, conozcas a Jesús y desecha el mal de tu vida y no permitas que Satanás entre en tu corazón. Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Estudiar la Biblia es muy fácil. Entra a esperanzanorte.mx y descarga un curso bíblico en menos de 15 segundos. Haz que todas tus preguntas se conviertan en una bendición. También puedes solicitarlo por el WhatsApp 826-162-1739. 826-162-1739. Esperanza Norte de México.
construyendo puentes, transformando vidas.